Agosto de 1944, París está en llamas. Las explosiones retumban mientras columnas de humo negro se elevan hacia el cielo. Hitler grita furioso por el teléfono: «¿Arde París? París debe ser destruida por completo». Al otro lado de la línea, un general alemán escucha en silencio, con el rostro impasible pero con una tormenta interna que cambiará el curso de la historia. Este hombre, Dietrich von Coltitz, tiene en sus manos el destino de la ciudad luz y sus 2 millones de habitantes. La orden es clara: reducir París a escombros antes de que los aliados la recuperen. Destruir cada puente histórico, cada monumento, cada catedral. Convertir la capital cultural de Europa en un desierto de ruinas. Sin embargo, lo que sucede a continuación es uno de los actos de desobediencia más significativos y menos conocidos de la Segunda Guerra Mundial. Un secreto que permaneció oculto durante décadas. Francia, 1940. Los alemanes han tomado París sin disparar un solo tiro. La ciudad ha sido declarada abierta por las autoridades francesas para evitar su destrucción, permitiendo que las tropas nazis marchen triunfalmente por los Campos Elíseos. Durante 4 años, la ocupación alemana transforma la ciudad del amor en un bastión del Tercer Reich. Los cafés siguen abiertos, los museos funcionan, la Torre Eiffel permanece intacta, pero bajo la superficie, la resistencia francesa espera pacientemente su momento. Mientras tanto, en el frente oriental, un oficial alemán de carrera, veterano de la Primera Guerra Mundial, sirve fielmente al ejército alemán. Su nombre es Dietrich von Coltitz, un militar prusiano de 49 años, conocido por su lealtad inquebrantable al deber y por seguir órdenes sin cuestionarlas. Un soldado que ha participado en la invasión de Polonia, en la batalla de Francia y en el brutal asedio de Sebastopol, donde demostró ser capaz de la mayor crueldad en nombre del Reich. ¿Quién era realmente von Coltitz antes de convertirse en el último comandante nazi de París? Nacido en una familia aristocrática de tradición militar en Silesia, Dietrich von Coltitz encarnaba el prototipo del oficial alemán: disciplinado, eficiente y sobre todo obediente. No era un fanático nazi, se había unido al partido por conveniencia profesional, como muchos oficiales de su generación. Era un hombre de mediana estatura, algo corpulento, con un rostro severo que rara vez mostraba emoción. Un militar que había jurado lealtad personal a Hitler y que, hasta ese momento, había cumplido todas las órdenes recibidas, incluso las más despiadadas. Nada en su historial sugería que este hombre fuera capaz de un acto de rebeldía. Para agosto de 1944, la situación de Alemania era desesperada. Los aliados avanzaban desde Normandía, la resistencia francesa se volvía más audaz, y París estaba a punto de estallar en una rebelión abierta. Es en este contexto cuando Hitler, enfurecido por las derrotas y obsesionado con no repetir la rendición de 1918, nombra a von Coltitz comandante militar de París con una única misión: defender la ciudad hasta el último hombre, y si la derrota es inevitable, destruirla completamente. París no debe caer en manos del enemigo, o si lo hace, solo encontrarán un campo de ruinas, fueron las palabras exactas del Führer. Para asegurar el cumplimiento de esta orden, ingenieros alemanes colocaron explosivos en todos los puntos estratégicos: los puentes sobre el Sena, la Catedral de Notre Dame, el Louvre, la Ópera, la Torre Eiffel. El 25 de agosto de 1944, las fuerzas aliadas estaban a las puertas de París. La resistencia francesa había tomado varios edificios gubernamentales. La población celebraba anticipadamente su liberación, pero los explosivos seguían en su lugar y von Coltitz tenía el detonador. El mundo contenía la respiración. ¿Ardería París como Hitler había ordenado? ¿Desaparecería para siempre la ciudad luz? La decisión que tomó este general alemán en las siguientes horas no solo salvaría una ciudad, sino que desafiaría todo lo que había creído hasta entonces. Esta es la historia que Hitler no quería que conocieras. Para entender la magnitud de la decisión que enfrentaba von Coltitz, debemos comprender qué significaba París en 1944.
No era simplemente otra ciudad europea, era el corazón cultural de Occidente, un tesoro de arte, arquitectura e historia acumulada durante siglos. La Torre Eiffel, Notre Dame, el Louvre con la Mona Lisa, el Arco del Triunfo, los Campos Elíseos. Destruirlos equivaldría a borrar una parte insustituible de la civilización humana. Hitler lo sabía perfectamente. Su orden de destrucción no era solo una táctica militar, era un acto de venganza cultural. El Führer, que una vez había soñado con ser arquitecto, había visitado París en 1940 tras su conquista. En una extraña visita turística acompañado de sus arquitectos Albert Speer y Arno Breker, recorrió la ciudad al amanecer, admirando sus monumentos. «No es hermosa», había comentado entonces, pero 4 años después, su orden era clara. Si no podía poseer París, nadie más lo haría. Francia estaba cambiando rápidamente en aquellos días de agosto de 1944. El 15 de agosto, los aliados habían desembarcado en la Costa Azul, iniciando la Operación Dragón. Al mismo tiempo, las tropas del general Patton y Montgomery avanzaban desde Normandía. La resistencia francesa, envalentonada, había iniciado levantamientos en varias ciudades. En París la tensión era palpable. Los parisinos, hambrientos tras 4 años de ocupación y racionamiento, observaban cómo los alemanes comenzaban a evacuar sus oficinas administrativas. Los trenes partían hacia Alemania cargados de arte robado, documentos y personal. Las unidades alemanas se replegaban, pero quedaba una guarnición de 17.000 hombres bajo el mando de von Coltitz, con órdenes expresas de mantener el control hasta el final. Mientras tanto, la resistencia liderada por el Comité Parisino de Liberación preparaba un levantamiento general. Dietrich von Choltitz llegó a París el 9 de agosto de 1944. Se instaló en el lujoso Hotel Meurice, en la Rue de Rivoli, que servía como cuartel general alemán. Desde su suite podía ver el Jardín de las Tullerías y más allá, la Torre Eiffel. El contraste no podía ser más marcado. Mientras disfrutaba de este alojamiento de 5 estrellas, recibía informes sobre la inminente derrota alemana en todos los frentes. Von Choltitz no se hacía ilusiones sobre la situación militar. Como soldado experimentado, sabía que la guerra estaba perdida para Alemania. Los bombardeos aliados devastaban las ciudades alemanas, el ejército rojo avanzaba desde el este, y las tropas estadounidenses y británicas desde el oeste. Ya no se trataba de ganar la guerra, sino de cómo terminarla. Y en este contexto, la orden de destruir París parecía no solo cruel, sino irracional. Durante esos primeros días en París, von Choltitz comenzó a establecer contactos que resultarían cruciales. Se reunió con el cónsul sueco Raoul Nordling, un diplomático respetado que había vivido en París durante décadas. Nordling, preocupado por el destino de la ciudad, intentó convencer al general alemán de que salvara París. Le habló de su importancia histórica, de su belleza irreemplazable, de los millones de civiles inocentes. También le sugirió, sutilmente, que la guerra estaba perdida y que la posteridad juzgaría sus acciones. Von Coltitz, siempre cauto, escuchaba sin comprometerse. Como militar prusiano, el concepto de desobedecer una orden directa era casi inconcebible. Su carrera, su honor y su familia dependían de su lealtad. Además, sabía que Hitler había ordenado vigilarlo. La Gestapo y oficiales fanáticamente leales al régimen observaban cada uno de sus movimientos. El 19 de agosto de 1944, la situación explotó. La resistencia francesa, impaciente por liberar París antes de la llegada de los aliados, inició una insurrección general. Policías franceses tomaron la prefectura de policía izando la bandera tricolor. Barricadas aparecieron en las calles. Francotiradores disparaban desde los tejados. Von Choltitz podría haber ordenado una represión masiva, bombardeando indiscriminadamente los barrios rebeldes como había hecho en el frente oriental. Tenía la artillería para reducir la ciudad a escombros. Sin embargo, mostró una inusual contención. Ordenó responder solo a los ataques directos, evitando el uso de artillería pesada contra zonas civiles. Mientras tanto,
estableció contacto secreto con los aliados. A través de intermediarios, envió un mensaje crucial al general Eisenhower. Si las tropas aliadas llegaban rápidamente, entregaría París intacta. La insurrección de París colocó a von Choltitz en una posición imposible. Por un lado, Hitler exigía mantener la ciudad a toda costa, con órdenes explícitas de destruirla si la situación se volvía insostenible. Por otro, la realidad militar dictaba que la defensa de París era una causa perdida. Von Choltitz lo sabía perfectamente. En una llamada telefónica con el alto mando alemán, intentó explicar la situación. Los suministros escaseaban, sus hombres estaban desmoralizados y la resistencia francesa ganaba terreno hora tras hora. La respuesta desde Berlín fue inflexible. El Führer espera que cada soldado alemán luche hasta la muerte. No hay retirada posible. Después de colgar, von Choltitz permaneció en silencio, contemplando el mapa de París extendido sobre su escritorio. Los puntos rojos marcaban los lugares donde se habían colocado explosivos. El Louvre, Notre Dame, la Ópera Garnier, los puentes sobre el Sena. Solo necesitaba dar la orden, y siglos de historia desaparecerían en minutos. El dilema moral que enfrentaba von Choltitz era profundo. Como militar de carrera, había jurado lealtad a Hitler. Como prusiano tradicional, el concepto de honor militar significaba cumplir las órdenes sin cuestionarlas. Sin embargo, algo estaba cambiando en su interior. Algunos historiadores sugieren que el punto de inflexión llegó semanas antes, cuando visitó el cuartel general de Hitler en Prusia Oriental tras el atentado fallido del 20 de julio. Allí, von Choltitz observó de primera mano la descomposición del liderazgo nazi. Hitler, físicamente debilitado por el atentado, mostraba signos de inestabilidad mental. Las reuniones estratégicas se habían convertido en monólogos delirantes donde nadie se atrevía a contradecir al Führer. Vi a hombres que antes respetaba comportándose como fanáticos, desconectados de la realidad. Escribiría más tarde von Choltitz en sus memorias. Comprendí que seguir obedeciendo ciegamente significaba participar en la destrucción de Alemania. Mientras la insurrección crecía, von Choltitz mantuvo conversaciones secretas con el cónsul sueco Nordling. Estas reuniones, celebradas en la suite del Hotel Meurice, eran extremadamente peligrosas. Si la Gestapo hubiera descubierto que el general consideraba desobedecer a Hitler, tanto él como su familia habrían enfrentado la ejecución inmediata bajo la política de Sippenhaft, castigo familiar. Nordling actuaba como intermediario entre von Choltitz y la resistencia francesa, negociando treguas temporales que salvaron numerosas vidas. En una de estas reuniones, Nordling le entregó al general un mensaje de los aliados. Si París quedaba intacta, se garantizaría un trato honorable a las tropas alemanas. Esta promesa, junto con la certeza de que la guerra estaba perdida, pesó enormemente en la conciencia del general. Valía la pena destruir una de las ciudades más hermosas del mundo por una causa ya condenada. El 22 de agosto de 1944, la situación se volvió crítica. Los servicios de inteligencia alemanes confirmaron que las divisiones blindadas del general Leclerc se aproximaban rápidamente a París. Von Choltitz recibió una llamada directa del Berghof, la residencia alpina de Hitler. Al otro lado de la línea, la voz del Führer sonaba tensa. ¿Está París en llamas? ¿Ha ejecutado mis órdenes? Von Choltitz, manteniendo la calma, respondió que los preparativos continuaban, pero que necesitaba más tiempo para completar la operación de manera efectiva. Era una mentira deliberada, la primera vez que desobedecía abiertamente a Hitler. Después de colgar, ordenó a su ayudante quemar las instrucciones escritas sobre la demolición de París. A partir de ahora, dijo, actuaremos según nuestra conciencia, no según órdenes que conducirán a una catástrofe innecesaria. Los días 23 y 24 de agosto fueron un equilibrio precario entre apariencia y realidad. De cara a sus oficiales más leales al régimen nazi, von Choltitz mantenía la ficción de estar preparando la defensa a ultranza de París. En secreto, había ordenado a ingenieros de confianza
desactivar los explosivos colocados en monumentos clave. También había establecido contacto con la división Leclerc a través de la resistencia francesa, coordinando la entrada de los aliados de manera que minimizara las bajas tanto civiles como militares. A sus tropas les había ordenado defender solo ciertos puntos estratégicos, evitando el combate en zonas densamente pobladas. Era una estrategia arriesgada. Si los oficiales de la SS descubrían su plan, sería ejecutado inmediatamente. Cada hora que pasaba aumentaba la tensión. Von Choltitz apenas dormía, alternando entre reuniones con su Estado Mayor y comunicaciones secretas con los aliados. El destino de París pendía de un hilo, y ese hilo era la determinación de un general alemán que había decidido, contra toda expectativa, desafiar al hombre al que había jurado lealtad. El amanecer del 25 de agosto de 1944 encontró a París en un estado de efervescencia caótica. Las barricadas bloqueaban las principales avenidas. La bandera tricolor francesa ondeaba en edificios gubernamentales tomados por la resistencia y disparos esporádicos resonaban por toda la ciudad. En el Hotel Meurice, von Choltitz desayunaba tranquilamente mientras estudiaba los últimos informes de inteligencia. Las divisiones blindadas del general Leclerc habían entrado en los suburbios durante la noche. Las fuerzas americanas del general Patton se acercaban desde el este. La liberación era inminente, pero aún existía el riesgo de un baño de sangre. Hitler, en un último acto de desesperación, había enviado un mensaje directo: defienda París hasta el último hombre. Si debe retirarse, asegúrese de que solo queden ruinas. Era el momento de la verdad para von Choltitz. Había estado ganando tiempo, engañando a Berlín con informes falsos sobre preparativos de demolición, pero ahora debía tomar una decisión definitiva: obedecer y destruir París, o rendirse y salvarla. La resistencia interior que von Choltitz experimentaba reflejaba una transformación profunda. Este soldado prusiano que había bombardeado Rotterdam sin vacilar en 1940, que había participado en brutales operaciones contra civiles en el frente oriental, ahora se negaba a destruir París. ¿Qué había cambiado? Según confesaría más tarde a su hijo, fueron varios factores. Primero, la certeza absoluta de que la guerra estaba perdida hacía que cualquier destrucción adicional fuera un acto de vandalismo sin propósito militar. Segundo, la magnitud cultural de París. Destruirla sería como matar a la Mona Lisa, diría. Le hacía imposible ser el hombre que pasaría a la historia como el incendiario de la ciudad luz. Tercero, y quizás más importante, había comenzado a ver el régimen nazi por lo que realmente era: un culto destructivo liderado por un hombre cada vez más desconectado de la realidad. Juré lealtad a Alemania, no a la locura, escribiría más tarde en sus memorias. Esta claridad moral, tardía pero decisiva, salvaría una de las ciudades más importantes del mundo. A las 9:00 de la mañana, un tanque francés de la división Leclerc entró en la Plaza de la Concordia. Llevaba el nombre de Ebro, tripulado por republicanos españoles que habían huido de Franco y se habían unido a las fuerzas de la Francia libre. La ironía histórica no podía ser mayor. Exiliados españoles liberando la capital francesa. Mientras tanto, von Choltitz había tomado una decisión extraordinaria. En lugar de ordenar una defensa casa por casa que habría destrozado París, o activar los explosivos como Hitler había ordenado, decidió rendirse. Envió a un oficial con bandera blanca para contactar con las fuerzas aliadas. Su mensaje era simple: estaba dispuesto a entregar la ciudad intacta a cambio de garantías para sus soldados. Para protegerse, había ordenado a sus tropas más leales custodiar el Hotel Meurice, alegando que temía un asalto de la resistencia. En realidad, estaba asegurando que ningún oficial fanático pudiera interferir con su plan de rendición. Era un acto de insubordinación total, prácticamente una traición desde la perspectiva de Berlín. Las horas siguientes fueron tensas. Mientras esperaba la respuesta aliada, von Choltitz tuvo que lidiar con una llamada de la oficina de Heinrich Himmler, jefe de las SS, exigiendo información sobre el estado de las demoliciones. Las cargas están colocadas.
Esperamos el momento oportuno para maximizar el daño, mintió von Choltitz, ganando más tiempo. Al colgar, ordenó destruir el equipo de comunicaciones directas con Berlín, alegando daños por bombardeos. Estaba quemando sus puentes, literalmente, para salvarlos de París. A mediodía, un oficial de enlace francés llegó al Hotel Meurice con los términos de la rendición. Los aliados aceptaban su propuesta. Si la guarnición alemana se rendía pacíficamente, se respetaría el estatus de prisioneros de guerra según la Convención de Ginebra. Von Choltitz firmó el documento con mano firme. «Ha tomado la decisión correcta, general», le dijo el oficial francés. «La historia lo recordará». Von Choltitz, siempre pragmático, respondió: «Si Alemania gana la guerra, me ejecutarán como traidor. Si pierde, me acusarán de cobarde. No hago esto por la historia, sino porque es lo correcto». A las 15:30, un grupo de oficiales franceses y norteamericanos entró en el Hotel Meurice. Entre ellos estaba el general Philippe Leclerc, comandante de la Segunda División Blindada francesa. Von Choltitz, vestido con su uniforme completo pero sin armas, los recibió con dignidad militar. No hubo discursos grandilocuentes, solo un intercambio formal y tenso. «General, me rindo a usted en nombre de la guarnición alemana de París», dijo von Choltitz. Leclerc, conteniendo su emoción, respondió simplemente: «Bien». Un oficial tomó fotografías del histórico momento. Un general alemán entregando París intacta, desobedeciendo las órdenes expresas de Hitler. Mientras era escoltado fuera del hotel como prisionero de guerra, von Choltitz pudo ver las calles de París llenándose de ciudadanos jubilosos que celebraban la liberación. Banderas francesas aparecían en todas las ventanas, la gente bailaba en las calles, las campanas de las iglesias repicaban. La ciudad luz seguía brillando, salvada por la desobediencia de un hombre que había pasado toda su vida siguiendo órdenes. La noticia de la liberación de París recorrió el mundo como un relámpago de esperanza en medio de la oscuridad de la guerra. Las imágenes del general Charles de Gaulle, marchando por los Campos Elíseos entre una multitud delirante, se convirtieron en uno de los símbolos más poderosos de la resistencia europea contra el nazismo. Sin embargo, mientras París celebraba, en el Berghof, la residencia alpina de Hitler, se desataba una tormenta de furia. Al recibir la noticia de que París había caído intacta, Hitler entró en uno de sus famosos ataques de ira. «¡Traición!», gritaba golpeando la mesa con los puños. «Von Choltitz será ejecutado. Su familia pagará por esto». Inmediatamente ordenó que la familia del general fuera arrestada bajo la política de Sippenhaft, responsabilidad familiar, que hacía a los parientes responsables de los actos de traición. La esposa de von Choltitz y sus 3 hijos pequeños fueron puestos bajo vigilancia, aunque afortunadamente el caos administrativo del Reich en sus últimos meses impidió que fueran enviados a un campo de concentración como Hitler había ordenado. Mientras tanto, von Choltitz era trasladado como prisionero de guerra a Inglaterra, donde sería internado en Trent Park, una mansión convertida en centro de detención para oficiales alemanes de alto rango. Lo que von Choltitz no sabía es que cada habitación estaba equipada con micrófonos ocultos. Los servicios de inteligencia británicos grabaron sistemáticamente las conversaciones privadas entre los generales alemanes, buscando información militar valiosa. Estas grabaciones, desclasificadas décadas después, proporcionarían un testimonio invaluable sobre los verdaderos pensamientos de von Choltitz. En una conversación con otro general prisionero, confesó: «Sabía que si obedecía a Hitler, mi nombre sería maldecido durante siglos». ¿De qué sirve la lealtad a un líder que ha perdido toda razón? París no es solo una ciudad francesa, es un tesoro de toda la humanidad. Esta reflexión, capturada sin su conocimiento, revela la profunda transformación moral de un hombre que durante casi toda la guerra había sido un ejecutor leal de las políticas nazis más brutales. La liberación de París marcó un punto de inflexión psicológico en la guerra. Aunque desde una perspectiva estrictamente militar, su valor estratégico era limitado,
los aliados podrían haber rodeado la ciudad y continuado hacia Alemania, su impacto en la moral tanto de los aliados como de la resistencia europea fue incalculable. París simbolizaba la civilización que los nazis habían intentado someter. Su liberación intacta representaba la primera gran victoria cultural contra el proyecto destructivo de Hitler. Y en el centro de este momento histórico estaba la decisión de un solo hombre, Dietrich von Choltitz, un oficial alemán que, en el momento crucial, eligió la humanidad sobre la obediencia ciega. Esta decisión fue particularmente significativa considerando su historial previo. No era un antinazi idealista como Klaus von Stauffenberg, quien había intentado asesinar a Hitler un mes antes. Era un soldado conservador que había servido lealmente al Reich durante años. Su acto de desobediencia no surgió de una oposición ideológica al nazismo, sino de una evaluación pragmática y moral de la situación específica que enfrentaba. Los parisinos, por su parte, celebraron durante días. El 26 de agosto, una procesión triunfal recorrió los Campos Elíseos, encabezada por Charles de Gaulle y los líderes de la resistencia. Las imágenes de esta celebración, con parisinos besando a los soldados aliados y arrojando flores a su paso, se convirtieron en símbolos eternos de la liberación. Sin embargo, en los discursos oficiales y en la narrativa de la liberación, el papel de von Choltitz fue minimizado. De Gaulle, ansioso por presentar la liberación como un triunfo primordialmente francés, apenas mencionó la decisión del general alemán de no destruir la ciudad. La resistencia francesa, comprensiblemente, prefería enfatizar su propio heroísmo antes que reconocer que París debía parte de su salvación a un oficial nazi. Así comenzaba el proceso de marginación histórica que mantendría la historia de von Choltitz en las sombras durante décadas, especialmente en la narrativa oficial francesa. En las semanas siguientes a la liberación de París, mientras la guerra continuaba su curso inexorable hacia la derrota alemana, von Choltitz permaneció como prisionero en Inglaterra. Allí recibió noticias fragmentarias sobre el destino de su familia. Gracias a la intervención de oficiales alemanes que simpatizaban secretamente con su decisión, su esposa y sus hijos habían sido trasladados a una zona rural, lejos del alcance inmediato de la Gestapo. Sin embargo, von Choltitz vivió meses de angustia, sin saber si Hitler había cumplido su amenaza de venganza familiar. Solo al final de la guerra, cuando fue transferido a un campo de prisioneros en Estados Unidos, pudo confirmar que su familia había sobrevivido. Para entonces, Hitler se había suicidado en su búnker de Berlín y el régimen nazi había colapsado completamente. Von Choltitz había apostado contra Hitler y había ganado, pero el precio personal había sido enorme. Su carrera militar destruida, su reputación cuestionada por ambos bandos y un futuro incierto en una Alemania devastada y ocupada. Sin embargo, tenía algo que pocos oficiales alemanes de alto rango podían reclamar. Había tomado una decisión moral correcta en el momento crucial, salvando innumerables vidas y un patrimonio cultural irreemplazable. El acto de desobediencia de von Choltitz fue aún más extraordinario cuando se considera el contexto más amplio de la guerra. En agosto de 1944, la maquinaria de terror nazi funcionaba con máxima eficiencia. Las ejecuciones sumarias por derrotismo o traición eran rutinarias, especialmente tras el fallido atentado contra Hitler del 20 de julio. El propio von Choltitz era consciente de los riesgos que corría. No solo su vida estaba en juego, sino también la de su familia. Hitler había demostrado repetidamente que no dudaba en castigar a los familiares de quienes consideraba traidores. El suicidio del mariscal Rommel, forzado por Hitler tras ser implicado en la conspiración del 20 de julio, era un ejemplo reciente y perturbador. Von Choltitz sabía que al desobedecer la orden de destruir París, estaba firmando potencialmente su propia sentencia de muerte y la de sus seres queridos. ¿Qué lo llevó a tomar esta decisión? Según confesaría más tarde, fue una combinación de factores pragmáticos y morales. Por un lado, comprendía que la guerra estaba perdida,
y que la destrucción de París no tendría ningún valor militar real. Por otro, había comenzado a cuestionar la legitimidad moral de las órdenes que recibía de un régimen cada vez más desconectado de la realidad. Durante su cautiverio en Inglaterra, von Choltitz tuvo tiempo para reflexionar sobre sus acciones a lo largo de la guerra. Las grabaciones secretas de Trent Park revelan a un hombre lidiando con su conciencia, intentando reconciliar su identidad como soldado obediente con las atrocidades en las que había participado. En Sebastopol obedecí órdenes que ahora me avergüenzan, confesó a otro general prisionero, refiriéndose a las brutales operaciones contra civiles en el frente oriental. Pero en París, finalmente entendí que hay un límite a la obediencia. Destruir una ciudad como París sin propósito militar habría sido un crimen contra la civilización misma. Esta evolución moral, aunque tardía, representa uno de los aspectos más fascinantes de su historia. Von Choltitz no era un héroe perfecto, era un hombre complejo que, después de años de complicidad con el régimen nazi, encontró una línea que no estaba dispuesto a cruzar. Su redención parcial y problemática refleja los dilemas morales enfrentados por muchos alemanes que sirvieron al Tercer Reich. El caso de París no fue el único ejemplo de desobediencia que salvó ciudades europeas en los últimos meses de la guerra. A medida que el Reich se desmoronaba, otros comandantes alemanes tomaron decisiones similares. En Cracovia, el general Sigmund Benker ignoró las órdenes de Hitler de convertir la antigua capital polaca en una fortaleza, preservando así otro tesoro cultural europeo. En Italia, el general Heinrich von Wittinghoff desobedeció la orden de destruir los puentes de Florencia, salvando el histórico Ponte Vecchio. Estos actos de desobediencia revelan que incluso dentro del sistema militar nazi existían individuos capaces de juicios morales independientes cuando las circunstancias lo exigían. Sin embargo, el caso de París destaca por la importancia cultural de la ciudad y por la claridad con que von Choltitz articuló posteriormente sus motivaciones. No se trató de una omisión o un retraso en cumplir órdenes. Fue una decisión consciente y explícita de desobedecer a Hitler para salvar una ciudad irreemplazable. La rendición de von Choltitz tuvo consecuencias militares inmediatas. Con París asegurada, los aliados pudieron continuar su avance hacia el este sin preocuparse por una batalla urbana prolongada. Las tropas alemanas capturadas en la ciudad, aproximadamente 17, 0 hombres, ya no estaban disponibles para defender las fronteras del Reich. Más importante aún, la liberación de París golpeó duramente la moral alemana. Para muchos soldados y civiles alemanes, la caída de la ciudad luz simbolizaba la inevitabilidad de la derrota. Si París, ocupada durante 4 años y supuestamente convertida en fortaleza, podía caer tan rápidamente, ¿qué esperanza quedaba? El acto de von Choltitz, aunque motivado primordialmente por consideraciones humanitarias y culturales, tuvo así un impacto estratégico significativo. Aceleró el colapso psicológico del esfuerzo bélico alemán en un momento crítico. Hitler, consciente de este impacto, intensificó su retórica sobre la traición y la cobardía de sus generales, profundizando la desconfianza entre el liderazgo político y militar que caracterizaría los últimos meses del Tercer Reich. Mientras la guerra se acercaba a su fin en Europa, la historia de von Choltitz comenzó a circular en círculos limitados. Algunos periodistas aliados, intrigados por la supervivencia milagrosa de París, investigaron el papel del general alemán. Un corresponsal del New York Times, Drew Middleton, fue uno de los primeros en sugerir que von Choltitz había desobedecido deliberadamente a Hitler para salvar la ciudad. Sin embargo, estas historias encontraron resistencia, especialmente en Francia. El gobierno provisional de De Gaulle estaba construyendo una narrativa nacional que enfatizaba la resistencia francesa y minimizaba tanto la colaboración con los nazis como cualquier acto positivo por parte de alemanes. La idea de que París debía su salvación en parte a un general nazi no encajaba en esta narrativa. Así comenzó un proceso de olvido histórico calculado. En los libros de historia franceses de la posguerra,
Von Choltitz aparecía, cuando lo hacía, como un oficial alemán que simplemente se rindió ante lo inevitable, no como el hombre que activamente salvó París de la destrucción. Esta marginación historiográfica explica por qué, décadas después, su nombre seguiría siendo desconocido para el público general, incluso entre los parisinos que le debían la supervivencia de su ciudad. El momento crucial de esta historia ocurrió durante las últimas horas de la ocupación alemana de París. Con las tropas aliadas a las puertas de la ciudad, von Choltitz enfrentó la decisión más importante de su vida. En su escritorio del Hotel Meurice yacía un mapa detallado de París con marcas rojas, indicando cada punto donde los ingenieros alemanes habían colocado explosivos. El Sena y sus puentes históricos, la Catedral de Notre Dame, el Louvre con sus tesoros artísticos incalculables, la Torre Eiffel, símbolo universal de la ciudad. Todos estaban preparados para ser destruidos con solo activar un detonador. Hitler había sido absolutamente explícito. París debía convertirse en un campo de ruinas, un monumento a la venganza alemana. Los explosivos estaban listos, los detonadores preparados. Todo lo que se requería era una simple orden del comandante militar de la ciudad. Sin embargo, von Choltitz permaneció sentado en silencio, contemplando el mapa. Según relataría más tarde, en ese momento recordó su visita a París como turista antes de la guerra, la belleza incomparable de sus bulevares, la majestuosidad de sus monumentos. Destruir todo esto no sería un acto militar, sino un crimen contra la civilización misma. En ese momento, escribiría, supe que no podía obedecer. La ejecución técnica de la desobediencia fue tan importante como la decisión moral. Von Choltitz tuvo que actuar con extrema cautela, ya que estaba rodeado de oficiales leales a Hitler que no dudarían en informar cualquier signo de traición. Con meticuloso cuidado, comenzó a sabotear los planes de destrucción desde dentro. Primero ordenó revisiones técnicas de los explosivos, asignando estas inspecciones a los pocos oficiales en quienes confiaba. Estos hombres, entendiendo implícitamente las intenciones de su comandante, desactivaron discretamente detonadores clave. Luego, von Choltitz retrasó la distribución de las órdenes finales para la demolición, alegando consideraciones tácticas. Simultáneamente, a través del cónsul sueco Nordling, estableció comunicación secreta con los aliados, informándoles sobre las ubicaciones de las tropas alemanas en la ciudad para minimizar el combate urbano. Era una operación de engaño extraordinariamente arriesgada. Si cualquiera de estas acciones hubiera sido descubierta, von Choltitz habría sido ejecutado inmediatamente por traición. Cada minuto era una eternidad, recordaría más tarde. Sabía que Hitler podía llamar en cualquier momento, exigiendo saber por qué París no estaba ardiendo. La mañana del 25 de agosto, mientras las primeras unidades aliadas entraban en los suburbios de París, von Choltitz dio el paso final y más peligroso. Ordenó a sus tropas no defender ciertos sectores clave de la ciudad, facilitando el avance aliado. Esta orden, camuflada como una retirada táctica a posiciones más defendibles, era en realidad una rendición encubierta. Al mismo tiempo, envió emisarios con bandera blanca para negociar los términos oficiales de la capitulación. Cuando el general Leclerc llegó al Hotel Meurice esa tarde, encontró a un von Choltitz preparado y resignado. La rendición formal fue breve y digna. «General», dijo von Choltitz, «le entrego París. Por fortuna, he podido desobedecer las órdenes de convertirla en ruinas». Esta simple declaración, registrada por varios testigos presentes, constituye la confesión más directa de su desobediencia deliberada. Leclerc, aunque sorprendido, respondió con igual sobriedad. La historia recordará su decisión. Para von Choltitz, sin embargo, el futuro era incierto. Ahora era oficialmente un prisionero de guerra, pero también desde la perspectiva de Berlín, un traidor a la patria. Mientras von Choltitz era escoltado fuera del Hotel Meurice como prisionero, París explotaba en celebraciones. Las campanas de todas las iglesias de la ciudad repicaban simultáneamente, creando una sinfonía triunfal
que no se había escuchado desde el final de la Primera Guerra Mundial. Banderas tricolores francesas aparecían en cada ventana, como flores después de una larga sequía. En los campos elíseos, una multitud de cientos de miles recibía a las tropas liberadoras con un júbilo indescriptible. Muchos lloraban abiertamente, incapaces de contener la emoción tras 4 años de ocupación. Los soldados aliados eran abrazados, besados, cubiertos de flores. Era como si toda la ciudad hubiera enloquecido de alegría, escribió un corresponsal de guerra británico. Entre la euforia general, pocos notaron el discreto vehículo militar que transportaba a von Choltitz fuera de la ciudad. El hombre que había salvado París abandonaba la ciudad luz sin fanfarrias, sin reconocimiento, casi como un fugitivo. Este contraste entre la jubilosa celebración pública y la discreta partida de su salvador involuntario captura perfectamente la complejidad moral de esta historia. La decisión de von Choltitz de no destruir París tuvo un impacto inmediato incalculable. Preservó vidas. Se estima que una batalla casa por casa y la destrucción de la infraestructura urbana habrían causado decenas de miles de víctimas civiles. Salvó monumentos históricos irreemplazables que habían sobrevivido siglos, desde la Revolución Francesa hasta las guerras napoleónicas. Protegió tesoros artísticos y culturales de valor universal. Pero quizás lo más significativo fue el impacto psicológico. En un momento donde la guerra había devastado gran parte de Europa, donde ciudades enteras habían sido reducidas a escombros, la supervivencia intacta de París representaba un rayo de esperanza. Simbolizaba que la civilización podía prevalecer sobre la barbarie, que la belleza podía sobrevivir incluso a la guerra más destructiva de la historia. Como escribiría más tarde el historiador francés Marc Bloch, cuando París sobrevivió, Europa supo que también sobreviviría. Para los parisinos, la preservación de su ciudad fue un milagro. Lo que pocos sabían entonces era que este milagro había dependido de la conciencia de un general alemán que, en el momento crucial, eligió desobedecer. Para comprender plenamente la magnitud del acto de von Choltitz, debemos contrastar lo que salvó con lo que ocurrió en otras ciudades europeas donde las órdenes de Hitler fueron obedecidas. Varsovia, la capital polaca, ofrece el ejemplo más devastador. Tras el levantamiento de Varsovia en agosto de 1944, coincidiendo con los eventos de París, Hitler ordenó que la ciudad fuera completamente arrasada como castigo. Sus órdenes fueron ejecutadas meticulosamente. Cuando el Ejército Rojo finalmente entró en Varsovia en enero de 1945, encontró una ciudad fantasma, con el 85% de sus edificios destruidos, incluyendo prácticamente todo su patrimonio histórico. Más de 200.000 civiles habían muerto. El contraste con París no podría ser más dramático. La capital francesa, con una población similar y un valor simbólico comparable, podría haber sufrido el mismo destino. La diferencia crucial: en Varsovia, los comandantes alemanes obedecieron a Hitler. En París, von Choltitz decidió desobedecer. Este paralelo histórico aterrador nos permite visualizar el París alternativo que habría existido sin la intervención de von Choltitz. Una ciudad en ruinas, con sus monumentos iconográficos reducidos a escombros, sus museos saqueados o destruidos, y decenas de miles de civiles muertos. En su última comunicación con Hitler, antes de rendirse, von Choltitz demostró un extraordinario talento para el engaño estratégico. Cuando recibió la llamada final exigiendo la destrucción de París, respondió con una mentira calculada. Mein Führer, los preparativos continúan según lo planeado. Necesitamos coordinar la demolición con la retirada de nuestras tropas para maximizar el impacto y minimizar nuestras bajas. Hitler, aunque impaciente, aceptó este razonamiento aparentemente lógico. Von Choltitz aprovechó esta breve ventana de tiempo para finalizar su plan de rendición. Inmediatamente después, ordenó dañar los equipos de comunicación directa con Berlín, alegando un bombardeo aliado.
Este acto deliberado de sabotaje le dio las horas cruciales que necesitaba para completar la rendición, sin más interferencias del alto mando alemán. Era una jugada audaz que dependía absolutamente de su credibilidad como oficial leal. Si Hitler hubiera sospechado sus verdaderas intenciones, habría ordenado inmediatamente a las SS tomar el control de la ciudad. La capacidad de von Choltitz para mantener esta fachada de lealtad hasta el último momento fue quizás su acto más valiente, un engaño que salvó innumerables vidas y un patrimonio cultural irreemplazable. El momento de la rendición en el Hotel Meurice fue capturado en fotografías históricas que muestran a un von Choltitz aparentemente imperturbable, manteniendo la dignidad militar incluso en la derrota. Sin embargo, los testigos presentes notaron detalles reveladores. Sus manos temblaban ligeramente al firmar la rendición y mantenía una vigilancia constante sobre la puerta, como temiendo la irrupción de oficiales de la SS. Sus temores no eran infundados. Hasta el último momento, existió el riesgo de que fanáticos nazis dentro de su propio personal descubrieran su plan y tomaran medidas para ejecutar las órdenes de Hitler. De hecho, más tarde se supo que un pequeño grupo de oficiales de las SS había planeado una operación independiente para detonar al menos algunos de los explosivos más importantes, particularmente los colocados bajo los puentes del Sena. Este plan fue frustrado por oficiales leales a von Choltitz, quienes aseguraron estos puntos críticos hasta la llegada de las tropas aliadas. La rendición fue solo la mitad de la batalla, confesaría más tarde von Choltitz. La otra mitad fue asegurarme de que nadie de mi propio bando saboteara mis esfuerzos para salvar la ciudad. Este aspecto de la historia, la lucha interna entre alemanes para determinar el destino de París, permanece como uno de los elementos menos conocidos, pero más fascinantes del episodio. Mientras firmaba la rendición, von Choltitz entregó a Leclerc un documento adicional, un inventario detallado de los explosivos colocados por los ingenieros alemanes en toda la ciudad. Este acto final de cooperación permitió a los equipos de desactivación aliados localizar y neutralizar rápidamente todos los dispositivos restantes, eliminando el riesgo de explosiones accidentales o sabotajes tardíos. El documento, preservado hoy en los archivos militares franceses, lista con precisión germánica cada ubicación. Notre Dame, 8 cargas en columnas principales y bóveda central. Louvre, 12 cargas distribuidas en alas norte y este. Torre Eiffel, cargas en cada pilar principal, y así sucesivamente. La meticulosidad de este inventario revela que los preparativos para la destrucción habían sido exhaustivos y que, de haberse ejecutado, la devastación habría sido total. También demuestra que von Choltitz no solo se abstuvo pasivamente de dar la orden de destrucción, sino que tomó medidas activas para asegurar la preservación de la ciudad, incluso después de su rendición personal. Este documento representa la evidencia física más contundente de su intención deliberada de salvar París, contradiciendo las interpretaciones posteriores que sugerirían que simplemente capituló ante lo inevitable sin tener realmente el poder de destruir la ciudad. En las horas posteriores a la rendición formal, von Choltitz fue brevemente retenido en París antes de ser transferido a instalaciones de prisioneros de guerra más seguras. Durante este tiempo, tuvo una conversación privada con un oficial de inteligencia aliado que le preguntó directamente sobre sus motivaciones. La respuesta de von Choltitz, registrada en un informe confidencial desclasificado décadas después, ofrece una ventana a su estado mental. No podía ser el hombre que destruyera París. Algunos llaman a esto cobardía, otros humanidad. Para mí, fue simplemente lo correcto. La historia decidirá si fui un traidor a mi país o a la humanidad. Esta reflexión, hecha cuando aún no sabía el destino de su familia y enfrentaba un futuro incierto, revela la claridad moral que había alcanzado. Von Choltitz había llegado a reconocer que existían valores que trascendían la lealtad nacional o las órdenes militares. Para un oficial prusiano criado en la tradición de obediencia absoluta,
Esta evolución representaba una transformación personal extraordinaria. París no solo se había salvado por un accidente histórico o por consideraciones estratégicas, se había salvado porque un hombre, en el momento crucial, había encontrado el coraje moral para decir no al mal, incluso a costa de todo lo que personalmente valoraba. Las consecuencias personales para von Choltitz fueron inmediatas y severas. Después de su breve detención en París, fue trasladado a Inglaterra como prisionero de guerra de alto valor. Para las autoridades aliadas, representaba una fuente potencialmente valiosa de inteligencia sobre el estado del liderazgo militar alemán y la moral dentro del Reich en colapso. Fue internado en Trent Park, una mansión inglesa convertida en centro de detención para oficiales alemanes de élite, donde los servicios de inteligencia británicos habían instalado micrófonos ocultos para registrar las conversaciones privadas entre los prisioneros. Estas grabaciones, mantenidas en secreto durante décadas y solo desclasificadas en los años 90, revelan el aislamiento que von Choltitz experimentó incluso entre sus compañeros de cautiverio. Muchos oficiales alemanes lo consideraban un traidor que había contribuido a la derrota de Alemania. «Deberían fusilarte por lo que hiciste en París», le espetó un general de las SS durante una acalorada discusión. Von Choltitz, sin inmutarse, respondió: «Cuando esta guerra termine y se revele lo que realmente hemos hecho en nombre de Alemania, me agradecerás por haber salvado al menos una pequeña parte de nuestro honor». Esta capacidad para mantenerse firme frente al ostracismo de sus pares revela una fortaleza moral que contrastaba con su previa conformidad con el régimen nazi. Sin embargo, el peso de la incertidumbre sobre el destino de su familia lo atormentaba constantemente. Durante meses no tuvo información fiable sobre si su esposa y sus 3 hijos pequeños habían sido víctimas de la venganza de Hitler. Mientras von Choltitz soportaba su cautiverio, en París la vida volvía gradualmente a la normalidad bajo la ocupación aliada. Los parisinos, sobrevivientes de 4 años de ocupación alemana, ahora lidiaban con el racionamiento, la escasez de combustible y las tensiones de la purga de colaboracionistas. En este contexto de recuperación posbélica, la historia de von Choltitz fue rápidamente marginada de la narrativa oficial de la liberación. Charles de Gaulle, determinado a restaurar el orgullo nacional francés, promovió una versión de los eventos que enfatizaba el papel de la resistencia francesa y minimizaba tanto la contribución aliada como cualquier acto positivo por parte de alemanes. En su famoso discurso del 25 de agosto en el Ayuntamiento de París, de Gaulle declaró: «París, París ultrajado, París quebrantado, París martirizado, pero París liberado, liberado por sí mismo, liberado por su pueblo con el apoyo de los ejércitos de Francia». No hubo mención de von Choltitz o de su decisión crucial de no destruir la ciudad. Esta omisión deliberada estableció el tono para la historiografía oficial francesa durante décadas. En los libros de historia de la posguerra, cuando se mencionaba a von Choltitz, era generalmente como una figura menor que simplemente había reconocido la inevitabilidad de la derrota, no como el hombre que había desafiado activamente a Hitler para salvar París. El final de la guerra en Europa en mayo de 1945 trajo noticias agridulces para von Choltitz. Por un lado, supo finalmente que su familia había sobrevivido. Gracias a la intervención de oficiales alemanes simpatizantes, su esposa e hijos habían sido trasladados a una zona rural antes de que la Gestapo pudiera arrestarlos, y habían pasado los últimos meses de la guerra escondidos en una granja. Por otro lado, von Choltitz se enteró de la devastación total de Alemania. Su Silesia natal había sido anexada por Polonia, con la población alemana expulsada. Su propiedad familiar había sido confiscada. Alemania estaba dividida y ocupada. Para un patriota alemán como él, aunque crítico del nazismo, la derrota total de su patria representaba una tragedia personal. En este contexto, su decisión de salvar París adquiría una nueva dimensión. Al menos, escribiría más tarde, pude preservar algo de belleza en un mundo que estábamos destruyendo. Si Alemania debía perder,
y para agosto de 1944, esta conclusión era inevitable. Al menos podía asegurarme de que no destruyéramos innecesariamente los tesoros de la civilización en nuestra caída. Esta reflexión revela un nivel de claridad moral y perspectiva histórica extraordinario para alguien que había estado profundamente implicado en el aparato militar nazi durante años. En 1947, von Coltitz fue finalmente liberado del cautiverio y regresó a una Alemania irreconocible. Con su patria dividida entre los ocupantes aliados, su propiedad familiar perdida y su carrera militar terminada, enfrentó un futuro incierto en un país devastado. A diferencia de muchos oficiales de su rango, no enfrentó procesos por crímenes de guerra, en parte debido a su acción en París. Sin embargo, se encontró en un limbo moral y social. Para muchos alemanes de la posguerra, ansiosos por distanciarse del pasado nazi, era una figura incómoda que recordaba su complicidad colectiva. Para los círculos militares tradicionales, seguía siendo visto con recelo como alguien que había roto el juramento de lealtad. Vivió modestamente en Baden-Baden, en la zona de ocupación francesa, trabajando ocasionalmente como asesor en cuestiones militares para las fuerzas de ocupación. Raramente hablaba en público sobre su papel en la salvación de París, y cuando lo hacía, era con una sobriedad y modestia que contrastaba con la magnitud de su acto. «No hice nada extraordinario», insistía. «Simplemente, en un momento, vi claramente qué era lo correcto». Esta reluctancia a reclamar un estatus heroico refleja tanto la complejidad de su posición moral, dado su previo servicio leal al régimen nazi, como una genuina modestia personal que añade credibilidad a sus acciones. La historia de von Coltitz comenzó a emerger gradualmente del olvido histórico en la década de 1950. El detonante fue la publicación de sus memorias, Arde París, donde relataba por primera vez en detalle su decisión de desobedecer a Hitler. El libro, aunque inicialmente recibido con escepticismo, especialmente en Francia, contenía detalles que solo pudieron ser corroborados años después, cuando se desclasificaron documentos militares alemanes y aliados. Paralelamente, el periodista e historiador Larry Collins, investigando para un libro sobre la liberación de París, localizó y entrevistó a von Coltitz en 1962, apenas un año antes de su muerte. Esta extensa entrevista, junto con testimonios de otros participantes clave, como el cónsul Nordling, finalmente proporcionó una imagen más completa de los eventos de agosto de 1944. Collins y su coautor Dominique Lapierre publicarían en 1965 el bestseller Arde París, que por primera vez presentaba a un público amplio el papel crucial de von Coltitz en la salvación de la ciudad. Sin embargo, incluso entonces, la recepción en Francia fue mixta. Muchos veteranos de la resistencia y políticos gaullistas criticaron el libro por exagerar el papel de un oficial nazi y minimizar la contribución francesa. Esta resistencia a reconocer plenamente la acción de von Coltitz revela las complejas políticas de la memoria en la Francia de posguerra, donde la narrativa de liberación nacional chocaba con la realidad histórica más matizada. Dietrich von Coltitz falleció el 4 de noviembre de 1966 en Baden-Baden, Alemania Occidental, a los 71 años. Su funeral fue discreto, con pocos asistentes y casi ninguna mención oficial de su papel en la salvación de París. El hombre que había preservado una de las ciudades más importantes del mundo murió prácticamente olvidado. Solo un pequeño grupo de parisinos, principalmente diplomáticos y aquellos que habían conocido personalmente su historia, enviaron coronas de flores. Entre ellas, destacaba una con la inscripción simple: París recuerda. Sin embargo, la ciudad como entidad oficial permaneció en silencio. Ningún representante del gobierno francés asistió al funeral. Esta ausencia reveladora demostraría ser el epílogo apropiado para una historia marcada por el reconocimiento tardío y reluctante. El legado de von Coltitz, como el de muchos individuos que actuaron con principios morales en circunstancias extremas,
quedaba atrapado en las complejidades de la memoria histórica de posguerra, donde las narrativas nacionales simplificadas dejaban poco espacio para figuras moralmente ambiguas, especialmente si vestían el uniforme enemigo. Décadas después, la historia de von Choltitz comenzaría a recibir un reconocimiento más amplio, especialmente tras la caída del muro de Berlín y la reunificación alemana. En 1994, durante la conmemoración del 50 aniversario de la liberación de París, el entonces alcalde Jacques Chirac mencionó por primera vez en un discurso oficial el papel de von Choltitz, reconociendo que París debe parte de su supervivencia a un enemigo que comprendió que algunos valores trascienden la lealtad militar. En 2004, cuando se cumplía el 60º aniversario, se organizó una exposición en el Hotel Meurice que documentaba los días finales de la ocupación, incluyendo una sección dedicada a la decisión de von Choltitz. Estos gestos tardíos de reconocimiento reflejan una maduración de la memoria histórica, una capacidad para reconocer la complejidad moral incluso en los capítulos más dolorosos de la historia. Sin embargo, hasta hoy, ninguna calle, plaza o placa en París lleva el nombre del hombre que desobedeció a Hitler para salvarla. El verdadero legado de von Choltitz no se encuentra en monumentos o reconocimientos oficiales, sino en la supervivencia misma de París. Cada vez que un turista admira la Torre Eiffel, contempla las vidrieras de Notre Dame, o se maravilla ante la Mona Lisa en el Louvre, está experimentando indirectamente el resultado de su decisión. París, con su belleza intacta, representa un testimonio viviente no solo de siglos de creatividad humana, sino también de un momento crucial en que un individuo eligió la desobediencia consciente frente a órdenes destructivas. La historia de von Choltitz nos recuerda una verdad incómoda pero vital. A veces el mayor acto de coraje moral no es obedecer órdenes, sino rechazarlas. En un sistema diseñado para eliminar la responsabilidad personal y fomentar la obediencia ciega, su decisión de decir no representa un poderoso contrapunto a la defensa de solo seguía órdenes que caracterizó tantos testimonios en los juicios de Nuremberg. Esta historia también plantea preguntas perturbadoras que trascienden su contexto histórico específico. ¿Cuántas otras ciudades, vidas y tesoros culturales podrían haberse salvado si más personas en posiciones de autoridad hubieran encontrado el coraje moral para desobedecer órdenes destructivas? ¿Por qué algunos individuos, como von Choltitz, pueden en ciertos momentos romper con un sistema inmoral mientras otros permanecen cómplices hasta el final? No hay respuestas simples a estas preguntas, pero el caso de París en agosto de 1944 nos ofrece al menos un ejemplo poderoso. Incluso en las circunstancias más extremas, el juicio moral individual puede prevalecer sobre la obediencia ciega. Esta lección, quizás más que cualquier monumento o placa conmemorativa, constituye el verdadero legado del general que desobedeció a Hitler y salvó París.